De primera mano es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control. Feel. Make feel. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta propuesta de Red Guaraní. Como toda noche de miércoles, nos encontramos cada semana en este horario para compartir con ustedes información de primera mano. Estela Ruiz Díaz, ¿cómo le va? Buenas noches, Carlos, señores compañeros. Alfredo, ¿cómo anda? Hola Carlos, ¿cómo están? Buenas noches. Roberto Coronel. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a la gente. Ausente con aviso esta noche, señor Andrés Riquelme. Nuestro invitado y de primera mano hoy el senador liberal Blas Llano. ¿Cómo está, senador? Muchas gracias por venir. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Un saludo a Tela, a Roberto y a Mengo Boxia. Bueno, estoy aquí para escuchar las preguntas que me quieran hacer. Se ríe el senador. Y vaya pregunta. Seguro. Vaya pregunta. Seguro. Pero comencemos con esto, que tiene que ver con, no sé si un análisis o una evaluación. ¿Qué es el Partido Liberal Radical Auténtico hoy? ¿Dónde está? ¿Cuál es el camino que tiene que seguir o cuál es el camino que está siguiendo? Bueno, yo creo que el Partido Liberal Radical Auténtico está inmerso en una profunda crisis a consecuencia de una falta total de liderazgo por parte de su presidente. Fíjate vos de que Efraín Alegre gana las internas del partido a líder amarilla, prácticamente un dirigente desconocido a nivel nacional, su primera aparición política a nivel nacional por menos de 4%, ¿verdad? 21.776 claro, votos. equivale a un 4% más ¿Esa o menos. fue la diferencia? Esa fue la diferencia a nivel nacional, ¿verdad? Y lógicamente en el directorio del partido se imponía entonces un diálogo convocado por el presidente electo del partido a los efectos de definir objetivos y trazar una hoja de ruta fundamentalmente de cara a las elecciones nacionales y presidenciales del 2018, del año que viene. Pero lastimosamente esa actitud nunca fue propuesta por el presidente del partido. Muy por el contrario, empezaron una serie de persecuciones, amenazas de expulsión, en fin, una serie de cosas que es de público conocimiento, que hace que el partido hoy no tenga una unidad institucional que le permita, digamos, tener la confianza no solamente dentro del partido, sino también fuera del partido. ¿Usted está suspendido? Hubo una medida del Tribunal de Conducta por el cual hay una suspensión provisoria en nuestro carácter de afiliados al partido, pero esa medida fue dejada de lado por los tribunales electorales de nuestro país, por el Tribunal Superior de Justicia Electoral y también por la Corte Suprema de Justicia. Y Efraín Alegre sentado acá dijo que eso no del Tribunal Electoral. Sí, claro, que incluso él dejó entrever que aquella determinación del Tribunal Electoral tenía otros propósitos o tenía otra justificación, es decir, descalificaba ese pronunciamiento del Tribunal Electoral. Y que esto va camino a la expulsión. Bueno, Efraín Alegre de hecho pretende dar justificativos y exponer argumentos que no tienen ninguna validez dentro de lo que es un Estado de Derecho, ¿verdad? Cualquier ciudadano tiene la absoluta libertad de criticar un fallo judicial, porque no está de acuerdo con el fallo judicial, pero no puede decir no lo voy a cumplir, porque de lo contrario, imagínense el caos en el cual estaría la sociedad paraguaya si, dejando de lado este tema político, sucediese esto cuando existe, digamos, demandas en cuestiones laborales o civiles o penales de cualquier índole. Sale una sentencia de la justicia y sencillamente el afectado dice, de acuerdo a que le convenga o no, yo no estoy de acuerdo, no acepto, no acato. Dos cosas nos llamaron realmente la atención porque lo hemos comentado entre nosotros. Una es lo que ya se dijo, que ahí sentado allí hace un mes aproximadamente, Efraín Alegre, que se supone requiere de una unidad incluso más amplia que la de los propios liberales para lograr llegar a algún lado, dijo, no tiene sentido ser presidente de un partido si va a haber impunidad. O sea, era así tan tajante como que
No hay vuelta de hoja para los correligionarios suyos que estuvieron a favor de la enmienda, ¿verdad? Hay que castigarlo. Y lo otro, lo que leí hace poco, y me gustaría preguntarle, es que Blas Llano dice que no se va a postular a nada en estas elecciones. ¿Es cierto eso? Bueno, con respecto a la primera Sí. parte de tu análisis, Mengo, yo quiero decir de que el único poder jurisdiccional que tiene la República, no porque lo diga yo, sino porque está establecido en la Constitución Nacional, es el Poder Judicial. O sea, si yo tengo un pleito contigo, recurro a las instancias jurisdiccionales. No puedo decir yo, vos sos responsable, vos sos culpable y a mí me importa un pepino lo que diga la justicia. Porque, reitero, imagínense lo que va a hacer esta sociedad si fuese así tan fácil. Y lo segundo, yo estoy evaluando ese tema. Yo creo que uno no necesita de una candidatura electiva como para seguir haciendo política. De hecho, hay muchísimos políticos y políticas que siguen en la actividad y no ocupan actualmente un cargo electivo, ¿verdad? Y yo creo en algunas cuestiones, como por ejemplo en el tema de la renovación no solamente en las personas, en las ideas fundamentalmente, pero también en las personas. Y gracias a la confianza del pueblo liberal y del pueblo paraguayo he ocupado ya 3 periodos, una banca en la Cámara de Diputados y este es mi segundo periodo en la Cámara de Senadores. Yo creo que Ya en estás el jubilado. partido... ¿Ya tenés jubilación, senador? Sí, hay un requisito que es cumplir 55 años, son los conocidos como derechos en expectativa. Sí. Soy acreedor del derecho, pero puedo ejercerlo a partir de un condicionamiento que es cumplir la edad establecida en la ley, ¿verdad? Este eventual pase al costado no tiene que ver en cierta forma por su golpeada imagen, por este acercamiento muy fuerte que tuvo con Horacio Cartes. Bueno, lo de golpeada imagen es muy discutible, ¿verdad? Porque a mí me llaman dirigentes del partido, de todos los departamentos de la República, me invitan a reuniones, tengo reuniones con diputados, con senadores, con gobernadores, con intendentes, con presidentes de comités. Algunos me llaman, piden mi punto de vista, mi parecer. Los liderazgos fuertes tienen la característica de que, por ser precisamente liderazgos muy fuertes, tienen un sector de la ciudadanía que los apoya prácticamente incondicionalmente y otro sector que lo critica, ¿verdad? Eso es absolutamente normal. Pero el mismo en presidente de su política. partido le trata a Blas Llano y a la gente que apoyó la enmienda de cartistas. Bueno, nosotros claramente dijimos que el apoyo nuestro al proyecto de enmienda se debía fundamentalmente a que nosotros entendíamos que el ciudadano de la oposición, el dirigente de la oposición mejor perfilado para poder enfrentar al candidato del Partido Colorado, sea quien fuese, era el compañero senador Fernando Lugo. Y sabemos perfectamente bien de que la decisión que hemos tomado fue en consulta con las bases del partido, conjuntamente con los compañeros y las compañeras del Frente Guazú. Hicimos creo que alrededor de 8 reuniones muy importantes en capital y en el interior de la República y fueron ellos los que nos dijeron que acompañemos el proyecto de enmienda. No fue una decisión unipersonal ni una decisión solamente de 8 senadores. Roberto, quiero pedirle nomás que preparen lo de Efraín Alegre, la primera nota con Efraín Alegre para no poner en Efraín lo que él no dijo. Claro, porque él sentado aquí, Carlos, ratificó enfáticamente la necesidad de sancionar a aquellos parlamentarios que apoyaron el proyecto de enmienda constitucional liderados por el senador Blas Llano, y él decía que eso es un camino que no tiene retorno, cueste lo que cueste. De primera mano, dijo Efraín Alegre esto, por favor. Ahora nos dicen, resulta ser que le tenemos que aplaudir a estos 8 senadores que votaron contra la Constitución, y si yo no le aplaudo soy un dictador. Pero qué fantástico. Pero por favor, nosotros hemos comprometido un partido serio y vamos a hacer un partido serio, les guste o no les guste. ¿Con ellos o sin ellos? Les guste o no les guste. Yo les pido que hagan una encuesta, que le pregunten a los liberales, donde yo me voy
en los grupos, en todos lados, me dicen, ¿qué se espera para expulsarle? No podemos tener en nuestro partido a gente que ha dado la espalda, que le ha defraudado, no solamente a los liberales, al Paraguay. 2 convenciones, 8 sesiones del directorio donde se les reclamó que respeten la Constitución. ¿Verdad? Y resulta que, por unanimidad, y resulta ser que ahora es un problema entre Efraín Alegre. No, por favor, es un tema institucional, es un tema partidario donde las instituciones del partido se han pronunciado, no es un capricho de Efraín Alegre. A eso me refería, senador. Es llamativo para alguien que requiere unidad, que requiere sumar una posición tan No, pero tajante. sobre ¿verdad? todo, imagínense, la causa de la expulsión supuesta nuestra es por violentar la Constitución Nacional, que lo interpreta él por sí y ante sí, convirtiéndose en juez, no siendo juez, que yo sepa, no siendo miembro de ningún tribunal, no siendo miembro de la Corte Suprema de Justicia. Y lo segundo, reclama y reivindica el respeto a la Constitución Nacional, pero hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que dice que no existe mandato imperativo porque la Constitución claramente así lo establece, y él, como si no sucediese absolutamente nada, dice, yo no voy a respetar. Espectacular. ¿Y cuál es la salida en ese sentido, internamente hablando? O sea, Equipo Joven presenta candidatos, por ahora lo tenemos a Lanzoni, diríamos como punta de lanza, pero parece que por ahí está sobrevolando la figura de Carlos Mateo Valmelli. ¿Cómo van a resolver el tema de la interna si, por ejemplo, el Tribunal Electoral Independiente del PLRA dice, no, Equipo Joven, o por lo menos estos candidatos no pueden participar en las internas? Vamos a recurrir a la justicia electoral, que de hecho ya lo hemos hecho, a los efectos de inscribir nuestras candidaturas y a los efectos de que los tribunales electorales se aboquen a la organización de las elecciones internas del partido. Porque ¿qué garantía puede tener un ciudadano liberal no afín a Efraín Alegre cuando los 5 miembros del Tribunal Electoral Independiente y los 5 miembros del Tribunal de Conducta le responden directamente a él? Ustedes saben, por ejemplo, que el fiscal de nuestro caso, digamos partidario, lo tiene al hijo trabajando como funcionario del directorio del partido. El hijo del fiscal. El hijo del fiscal. El funcionario del directorio. El funcionario del directorio cobrando un salario del partido, del directorio del partido. Entonces, ¿de qué imparcialidad se puede hablar? ¿Quién es el fiscal? No recuerdo ahora el nombre, pero es cuestión de buscar o te hablo. Dice, le dio la espalda y defraudado al Paraguay. Se refiere a usted y se refiere a los senadores que apoyaron la enmienda. Y esa es una opinión que seguramente se va a juzgar en las próximas elecciones internas del partido, que son el 17 de diciembre. Yo sinceramente creo que el señor Efraín Alegre nos tiene un terror político electoral, es decir, electoralmente hablando, porque nosotros interpretamos, preguntamos y hacemos caso a lo que la gente en las bases del partido nos dice. Ese es el tema. ¿Con qué cartas va a jugar Blas? Porque, discúlpame Carlos, si el equipo joven estuviese tan desgastado, si los senadores no tuviesen ya ningún arrastre, ningún voto, ningún apoyo de nadie, ¿cuál sería el problema en que compitan en las elecciones? Bueno, pero bien grande. Pero se entiende también, o se puede entender que porque no tienen nada, ¿para qué contar con ellos? No, pero él puede plantear, puede interpretar de esa manera también. Correcto, pero... ¿Para qué le vamos a traer a Blas Llano y compañía si representa? Pero es que no depende de él, Carlos. Claro, pues una ¿Por qué tendría que depender de pero él yo digo traerle que o dejarle a nadie? Él puede pensar de esa manera. Si no necesitamos de ellos. Lo mismo te llega nada. En esa misma entrevista que le hicimos a Efraín, hace 3 o 4 semanas, había una breve entrevista televisiva que le hicieron a usted. Y hablábamos de lo de la concertación versus alianza y me acuerdo de la cara simpática de estupor que tenía el senador. No sé, en la convención dijeron alianza, no querían concertación y ahora ofrecen concertación o algo muy parecido a eso. Y realmente esa propuesta, que es una alianza casi concertación, ayer fue rechazada por la mesa de la oposición. O sea, volvemos a foja cero en cuanto a propuestas. O sea,
Lo que pasa es que hay que entender que para ganar unas elecciones presidenciales se tienen que dar cuanto menos dos elementos, ¿verdad? El primero de ellos es la unidad del Partido Liberal Radical Auténtico como principal partido de la oposición, cosa que en este momento no se da, y el único responsable de que no se dé es el presidente del partido. Y en segundo lugar, la unidad de toda la oposición, no de un sector nada más de la oposición. Agregaría un tercer elemento, una ligera fractura de la ANR. Sí, correcto, pero digamos lo que esté dentro de nuestro alcance hacer, ¿verdad? Lo Lo más otro, seguro, claro, lo lo más que cercano. nosotros podemos construir, ¿verdad? Acá no se construye ni la unidad del partido, ni se construye, ni se pretende construir la unidad de la oposición. Lo leí hoy al senador López Perito, diciendo claramente que Efraín no es el más indicado para encabezar la chapa de la oposición. O sea, no es una cuestión liberal nomás. Son actores importantes que dan su opinión. Y no porque él tenga un problema personal, seguro estoy con el señor Efraín Alegre, sino porque él siente, percibe, escucha lo que sus amigos en la política le dicen y le transmiten. Hasta ahora yo no escuché un solo dirigente, ni siquiera de la boca de Efraín Alegre, decir que él sí va a ganar las elecciones. Él quiere ser candidato nomás. A propósito, pongamos esto que tiene que ver con lo que dijo y para ser más preciso, el 3 de mayo, miércoles 3 de mayo, Efraín Alegre de primera mano. ¿Estará en condiciones Efraín Alegre de renunciar a ser el candidato a presidente para que venga otro y él sea, por ejemplo, el candidato a vicepresidente y así se pueda ganar a los colorados en las próximas elecciones? Eso es lo que se plantea también. Muy buena la propuesta. Pero me parece que no es la forma de la construcción. La construcción no se plantea por las renuncias. Lo que yo diría, estamos en condiciones de poner a consideración de la ciudadanía que elija al candidato que quiere que le represente y que encabece el proyecto. No es, vamos a ver quién renuncia, no es vamos a ver quién renuncia, vamos a ver quién tiene el respaldo de la gente. O sea, amigo, se hacen las elecciones y la gente dice a ver quién tiene la razón. ¿Entendés? Entonces, si ellos creen de que tienen un candidato mejor, que presenten su candidato. Lo que no podemos estar es viviendo descalificado. A mí me causa, hasta te diría, gracia, porque vos me llegan los tweets y viven descalificando. Digo yo, alguna vez se le ocurriría, bueno, este es mi candidato, con este nos salvamos. ¿Qué dice la gente? En primer lugar, Efraín Alegre no es candidato del Partido Liberal Radical Auténtico, es precandidato. Sí. Tiene que ir a unas internas y tiene que ganar esas internas y tiene que obtener el reconocimiento por parte de los que participan de las internas de su eventual candidatura. Y en segundo lugar, yo me pregunto a mí mismo, ¿qué se ha hecho desde el Partido Liberal Radical Auténtico institucionalmente para unir a la oposición? ¿Qué se ha hecho? La única iniciativa seria que hubo hasta este momento fue la iniciativa del gobernador de Central, Blas Lanzoni, que acudió a la casa de cada uno de los precandidatos, incluido el propio Efraín Alegre, le dejó una nota y le dijo, ¿por qué no hacemos una mesa redonda? Los líderes de la oposición, vemos cuáles son nuestras coincidencias, vemos cuáles son nuestras diferencias, tratamos de fortalecer nuestras coincidencias y achicar nuestras diferencias, encontrar la manera de escoger una chapa presidencial que tenga realmente posibilidades de ganarle al candidato del Partido Colorado, sea quien fuese. Fue una Lanzoni, después no escuché yo ninguna otra propuesta. ¿Qué le dijo la nota de Lanzoni? ¿Perdón? ¿Qué le dijo Efraín a la nota que le dejó Lanzoni? ¿Qué le contestó? Creo que le dijo que no tenía problema siempre y cuando nosotros abandonemos nuestra posición, cuando eso es el tema de la enmienda o algo por el estilo, ¿verdad? Son cosas totalmente distintas. Senador, cuando ustedes plantearon el tema de la enmienda, el apoyo a la enmienda, que hubo un primer tiempo del rechazo, después un segundo tiempo de aprobación en el Senado, ya estaba todo listo para que se aprueben diputados y Horacio Cartes les abandona a ustedes en el medio del río. Ustedes no plantearon, o sea, con todo lo que está pasando hoy en la oposición, o especialmente en el Frente Guazú y un sector del Partido Liberal, no hay plan B. O sea, como que pusieron toda la carne al asador de la enmienda, apostaron a todo, pero hoy hay un descalabro en la oposición. O sea,
El Frente Guazú prácticamente desapareció del escenario, no sé si tiene candidato, sigue diciendo que Lugo es su candidato, pero no es así. No hay plan B. Nosotros en la convención de febrero en Coronel Oviedo planteamos concretamente la figura de la concertación. Y seguimos sosteniendo esa figura. Sostenemos que la concertación es el camino más seguro y viable que tiene la oposición para ir unida en las elecciones nacionales del 2018. ¿Usted esperó que Horacio Cartes renunciara a la reelección? No esperé ni dejé de esperar, o sea, una decisión personal suya, él tendrá sus motivos. Y de alguna manera sí, ¿verdad? De alguna manera sí. ¿No le avisaron o no le avisó él que iba a renunciar? No tiene por qué avisar. No, digo, de repente. No. ¿Habló con Fernando Lugo después de eso? Sí, nos reunimos, evaluamos muchos escenarios, muchas posibilidades. Y les voy a contar algo que tal vez ustedes no sepan. No contó nunca. O a lo mejor ya saben. Hubo un acercamiento importante entre Fernando Lugo y Mario Ferreiro que se dio después de 3 años y medio de no haber conversado, hablado. Y el tema central era, bueno, ¿qué hacíamos como oposición, verdad? Porque la unidad de la oposición suena tan fácil cuando uno dice, pero requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho desprendimiento. Pero si yo quiero construir algo y de entrada digo, o conmigo a la cabeza y el resto me sigue, ¿cómo vas a construir? ¿En qué escenario? ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde están las alternativas? ¿Usted tuvo algo que ver en ese acercamiento, senador? Sí, estuvimos Claro, participando. porque nosotros sabíamos que se reunieron Lugo y Mario, lo que no sabíamos que usted estuvo ahí. Sí, estuvo el gobernador Lanzón, estuve yo. Sí, acá contó Mario Ferreira que se reunió con Fernando Lugo. Nosotros básicamente entendemos de que en la oposición puede haber problemas y diferencias. O sea, de hecho, la diferencia entre el Partido Liberal y Fernando Lugo y el Frente Guazú después de lo que ocurrió en el 2012 fueron diferencias muy grandes, ¿verdad? Pero decidimos en base a una conversación seria, serena, reflexiva, asumir nuestras cuotas de responsabilidad y dar vuelta a la página. De lo contrario nos quedamos estancados en el pasado. Y la misma cosa yo creo que puede ocurrir y ojalá que ocurra entre lo que es Avanza País, el Frente Guazú, quiera ser o no, representan a la izquierda paraguaya en su conjunto, algunos más radicales, otros más moderados, pero representan a la izquierda paraguaya y hoy en día es una fuerza demasiado importante para que la oposición pueda decir, sí, tenemos reales posibilidades de ganar las elecciones presidenciales del 2018. De lo contrario, le estamos mintiendo al pueblo liberal y le estamos mintiendo a la ciudadanía que a lo mejor hoy quiere optar por un proyecto alternativo a la del Partido Colorado, pero no encuentra, como dijiste Estela, esa opción o esa alternativa. Para reforzar nomás lo que decía Estela con respecto a la figura de la enmienda, cuando estaba la figura de la enmienda como una posibilidad para la reelección presidencial, aparecían Bareté, esa dupla, Blas Lanzón y Fernando Lugo, por ejemplo, que ustedes se juntaban con Fernando Lugo, él le acompañaba, hizo discursos de renunciamiento y hasta de disculpas por lo que pasó en el 2012 de cada una de las partes, digo. Hoy, con este escenario, como Efraín Alegre que aparece como el único precandidato confirmado, no hay otro precandidato confirmado, ¿verdad? Que sepamos, o hay, en el Partido Liberal Radical Auténtico. Bueno, yo sé que el doctor Carlos Mateo Almelli está ocultando una posibilidad de ir fuera del partido, pero también dentro del aparentemente partido hay varios dirigentes que le estarían hablando, hablo de dirigencia intermedia. Sí, ¿verdad? contó él. No vaya, doctor, ¿por qué? ¿Quién es Herminio? Le dice, no. Qué bárbaro, doctor. Es válido. No, está bien, no está bien, digo nomás. Se acabó la enmienda, pero hoy Efraín Alegre, y lo dijeron varios, usted de una u otra manera mencionó también, él hoy como candidato del partido no le gana a los colorados. No. Una consulta, en ese punto, vamos a suponer que Efraín Alegre gane las internas y logre el consenso del Frente Guazú y de Avanza País para apoyar su candidatura presidencial. Aún así no gana.
Bueno, yo creo que ahí tendría muchas más posibilidades, ¿verdad? Sus posibilidades podrían aumentar. Pero como te dije, Estela, este tipo de unidad de la oposición se construye. Y yo no veo ninguna señal de construcción. Decía acá Mengo Boucia ayer nada más, esa mesa de presidente donde supuestamente se trata de canalizar una unidad de la oposición, pero sin el Frente Guazú, lo cual me parece un error. Acaba de decir de que la propuesta presentada por el señor Alegre a esa mesa no tiene mucho sentido. Porque la propuesta que presenta Efraín no es ni alianza ni no es concertación. O sea, no representa ninguna de las dos figuras establecidas en el Código Electoral como camino para lograr la unidad de la oposición. Por eso yo decía en este escenario lo de Efraín, pero planteamos lo siguiente y antes de ir a la primera pausa. Si ocurre lo siguiente, se puede, no sé si el liberal o el que no está con Efraín Alegre y quiere una alianza y quiere ganarle al Partido Colorado para volver al poder, ¿se puede pensar en una dupla, por ejemplo, Mario Ferreiro, Fernando Lugo? Eso es prácticamente imposible. Yo creo de que en la chapa presidencial, por una cuestión de identidad de los liberales afiliados al partido y con tradición, con militancia, con trabajos, es muy importante que esté un liberal. Un liberal, pero no importa que sea el 1 o el 2. Y eso va a depender de las conversaciones. Lo que pasa es que no se conversa, pues, sobre realidades, ¿verdad? O sea, si yo vengo y planteo en una mesa de líderes de la oposición, bueno, señores, ¿por qué no hacemos una o dos o tres encuestas al mismo tiempo de aquí a un mes? Y veamos quién es el líder de la oposición mejor posicionado y todos nos comprometemos en aceptar que él vaya como candidato a presidente. Es una propuesta muy razonable. Le preguntaba hoy a Mengo Boucia, recuerdan ustedes en el 91 gana Carlos Filisola, 96 se candidata a Mengo Boucia por el Partido Encuentro Nacional y aparece Martín Burr por el PLRA. Se ponen de acuerdo utilizando la razón, utilizando la practicidad, el sentido común, se ponen de acuerdo, hacen dos encuestas al mismo tiempo, se comprometen en respetar, y bueno, y ahí, digamos, surge la candidatura de Martín Burr, aunque él me acotó algo muy importante cuando eso las encuestas eran creíbles. Probablemente. Ahora, Carlos Mateo Valmelli y Fernando Lugo. No, pues yo entiendo de que en el caso concreto de Fernando Lugo, hoy en día su candidatura es inviable, ¿verdad? Él no puede tampoco, porque fue... Pero quien haya ejercido 12 meses la presidencia de la República está inhabilitado para ser Está inhabilitado, no, categóricamente, no se puede pensar en eso. Es diferente a lo de Afara, porque Afara nunca fue presidente de la República. Claro. ¿Verdad? Claro. Pero tampoco puede ser candidato a vice, puede ser candidato a presidente. Bueno. Conversamos con Carlos Mateo hace dos noches, sí. Y daba la impresión de que había un cierto feeling con el villanismo interno. No lo dijo, por supuesto, pero ¿qué opina de eso? No, con Carlos Mateo nosotros tenemos una excelente relación, no ahora, sino de hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Cuando, digamos, termina el liderazgo hegemónico del doctor Domingo Laíno y aparece el liderazgo renovado de Yoyito Franco, trabajamos con Yoyito, con Carlos Mateo, tanto es así que él llegó a encabezar nuestra lista para el Senado, llegó a la presidencia del Senado, del Congreso. Últimamente él estuvo un poco apartado de lo que es las internas partidarias, pero yo creo que nadie puede dudar del liberalismo y del compromiso que tiene Carlos Mateo con el partido. Ahora bien, está clarísimo para Carlos Mateo, como está clarísimo para mí y para cualquiera que tiene dos dedos de frente, que el Partido Liberal solo no gana. Así de sencillo. Hay una foto donde está el señor Carlos Mateo Valmelli, está Blas Lanzoni, está Fernando Silva Facetti. Blas Lanzoni ha llegado a Blas Llano, Silva Facetti ha llegado a Blas Llano. Valmelli nos dice a nosotros que el líder político que más se destacó en los últimos años fue Blas Llano. El que sacó la foto me parece que es Blas Llano. No digo como no está él ahí, pero el único que falta, ¿verdad? No me invitaron. No le invitaron. No me invitaron. Bueno, y aparte usted le va a tener que pagar una ceba a Valmelli por lo que dijo. Sí, el otro día. Habló muy bien de usted. Primera pausa, por favor, y estamos de primera mano. Hoy el senador Blas Llano con nosotros, aquí en Red Guaraní, como todos los miércoles.
En Tigo trabajamos para darte la mejor red para navegar del Paraguay, que es también la de mayor velocidad. Certificada por Ookla, líder mundial en testeo de velocidad móvil como la mejor red de internet móvil del Paraguay. Contigo podés subir tus fotos y descargar tus contenidos a máxima velocidad. En Tigo, el centro sos vos. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Estamos de vuelta, estamos de primera mano como cada miércoles en Red Guaraní. Un tema que nos llamó la atención y que incluso lo hablamos también en la radio, tiene que ver con Fidel Zavala. Se habló tantas veces de que Fidel Zavala, de extracción liberal, era un potencial candidato primero a la Intendencia Municipal de Asunción y, por qué no, a la Presidencia de la República del Paraguay. También se habló de la posibilidad de que sea incorporado al Parlamento. Sorprendió cuando se anunció el fin de semana pasado de que va a ser candidato a senador, pero por patria quería. ¿Ustedes nunca hablaron con Zavala o no corresponde que ustedes hablen con él, Dayana? No, nosotros sabemos que la familia Zavala es una familia de extracción liberal. De hecho, el hermano Diego Zavala en el gobierno de Federico Franco fue ministro de Industria y Comercio. Y nosotros le habíamos planteado a Diego en su momento, con quien yo tengo más amistad, digamos, por el tema de la facultad, etcétera, etcétera, la posibilidad de una eventual candidatura, la suya o la de Fidel, a la Intendencia de Asunción, pero en su momento ellos expusieron algunos argumentos, ¿verdad?, que no estaban en condiciones, digamos, de aceptar esa propuesta. A partir de ahí ya no, sinceramente te digo, ¿verdad?, pero Fidel Zavala es la muestra cabal del desencanto de muchos liberales, no militantes, no activistas, como muchos, pero que existen muchísimo, ¿verdad? El desencanto de una parte importante del Partido Liberal hacia el tipo de conducción que está llevando Efraín Alegre. A ver, Roberto. Sí, hace rato le planteaba a Carlos esta situación y verdaderamente se deja ver que la convicción que tiene Efraín Alegre no solamente es que él puede ganar las elecciones, sino que puede prescindir del sector que usted lidera dentro del Partido Liberal. Y lo dijo él en la nota que pasábamos, incluso sin ustedes el Partido Liberal puede continuar. Y él hablaba enfáticamente de un proceso de renovación del PLRA y de institucionalización. Y que esa institucionalización solamente podría ser efectiva si es que el sector que usted lidera o se reivindicaba con la causa institucional a criterio de Efraín Alegre o dejaba de pertenecer al partido. ¿Qué es lo que pasa con Efraín Alegre y usted? ¿Hay un problema de carácter personal o tiene que ver con una cuestión política simplemente? Particularmente yo no tengo ningún problema personal con Efraín ni con nadie, ¿verdad? No sé, él habría que preguntarle a él, ¿verdad? Pero me dicen que cuando escucha mi nombre se acelera un chiqui. ¿Y por qué le genera eso? No sé, habría que preguntarle a él, ¿verdad? Porque si hay algo que no se puede negar y que hasta los propios colorados van a coincidir en esto, ellos más que nadie, es que hay una intuición efectiva en Blas Llano en su criterio electoral o en la conformación de alianzas coyunturales estratégicas. Y de eso hoy Efraín Alegre es capaz de prescindir, dice. Pero fíjate un detalle. Nosotros en la convención de febrero, solo como movimiento, fuimos a esa convención y obtuvimos el 42% del apoyo de los convencionales. Y del otro lado estaban todos los movimientos internos distintos, como el de Busarqui, como el de Víctor Río, como el de José Paco Valedema, como el de Ancho Ramírez, como el de Dionisio Amarilla, que todos tienen sus listas de senadores por su lado, digamos, y le apoyan a Efraín, ¿verdad? Entonces, no sé cómo uno puede pretender prescindir de un equipo político que en una convención pudo llegar al 42% del respaldo de los convencionales, con una propuesta tan sencilla como que la concertación es el camino. Senador, hay un debate interno dentro del Partido Liberal, por lo que estuve hablando con algunos dirigentes, que dicen también que esta posición de Efraín Alegre tiene que ver
con una necesidad de purgar, diríamos, el Partido Liberal por este acercamiento excesivo que hubo de su sector con Horacio Cartes. Usted llegó a ser presidente del Congreso con apoyo del Partido Colorado en este periodo. Por un lado dicen eso, necesitamos dar una lección en el sentido de hay que castigar al que no apoya al partido. O sea, decía también que era una convención, es la máxima autoridad de un partido. Y ustedes no respetaron esa decisión de la convención, por un lado. Y por otro lado también otro análisis que hacen, dicen, es, bueno, a nosotros siempre le apoyamos a Lugo y ganó las elecciones. Le apoyamos a Mario Ferreiro, ganó las elecciones en Asunción. Pero sin embargo el Partido Liberal no cogobierna. O sea, somos el partido soporte, les hacemos ganar, pero cuando llegan al poder nos ningunean. Y convengamos que ustedes, el quiebre que tuvieron con Fernando Lugo fue tal que le hicieron un juicio político. Entonces, lo que me dicen que ese es el escenario en el que se maneja Efraín Alegre y que las bases le piden castigar al que no respeta las decisiones institucionales del partido. Bueno, en primer lugar, cuando uno dirige y está al frente de un partido de más de 1 millón de afiliados, tiene que entender que cuando toma decisiones tiene que ser como consecuencia de un diálogo previo con todas las fuerzas internas del partido. Una conversación donde se bajen los puntos de vista y finalmente se llega a una decisión en base a un consenso, a lo mejor no del 100%, pero de un 80%, digamos, de las fuerzas internas del partido. Cosa que nunca se dio en el partido. Jamás se dio desde que asumió Efraín Alegre la presidencia del partido. Él no tiene interés en unir al partido. Él quiere dividir al Partido Liberal. Porque, con todo respeto, en nuestro equipo político militan 3 de los 4 gobernadores que tiene el partido. El gobernador de Central, Blas Lanzoni, el gobernador de Cordillera, Carlos María López, y el gobernador de Mambay, Pedro González. Yo les pregunto, ¿son importantes? ¿No son importantes? ¿Están ahí porque quisieron ellos nomás o porque la gente le dio su confianza a través de su voto? De 13 intendentes que tiene el Partido Liberal en Central, 10 están en este movimiento, en este equipo. ¿Con Yo usted? les pregunto, ¿perdón? ¿Con usted? ¿En Claro, su equipo? claro, por supuesto. Yo les pregunto, ¿no es importante lo que piensa el intendente de Fernando de la Mora, el intendente de Lambaré, la intendente de Mariano Roca Alonso, el intendente de Villa Lisa, de Ñembú? Estamos hablando del conurbano. Estamos hablando de Central. Estamos hablando del departamento más importante electoralmente hablando de la República, ¿verdad? Y por ahí cerca están los otros 3. Esa es la realidad. Y por eso se le preguntaba, o sea, Efraín Alegre no puede desconocer esa realidad. Me imagino que sabe perfectamente, así como usted lo está exponiendo, ¿por qué entonces él toma distancia del llanismo? Si es que busca por lo menos un pragmatismo político, podrá entender de que el camino es equivocado. Tiene que haber una explicación. Y yo no encuentro la explicación, ¿verdad? Seguramente una pregunta que habría que hacérsela a él, ¿verdad? Yo lo único que les puedo decir es que ningún dirigente político toma una decisión sin consultar con la dirigencia intermedia, con sus cuadros dirigenciales. Ahora, Nosotros hemos acompañado el proyecto de enmienda previa consulta con nuestros cuadros dirigenciales. Por eso nuestros cuadros dirigenciales en el movimiento Equipo Joven siguen intactos. Esa es la realidad. senador, en el mismo sentido de lo que decía Estela, pero a futuro, digamos. Desde el oficialismo liberal se dice que se va a poner a prueba el acercamiento o el pacto que pudiera tener su equipo político con el cartismo a través de la intención del cartismo de sacarlo a Hugo Velázquez de la presidencia de la Cámara de Senadores. Diputados. Perdón, de diputados, que tiene que estar 2 años y medio, o sea, Sí. hasta el final Sí. del mandato, ¿verdad? Ahora modificaron el reglamento y pueden cambiar. Pero para eso son indispensables los votos de los diputados llanistas. Y esos votos se los conseguiría absorbiendo o liberando de culpa al intendente de Lambaré, que es de su línea política, el intendente liberal que está... Gómez. Sí. Claro, con pedido de intervención. Sí. No tienen absolutamente nada que ver. ¿Qué nos dice de eso? No tiene absolutamente nada que ver la intervención o el pedido de intervención de la municipalidad de Lambaré con lo que me acabas de plantear. ¿Por qué?
Porque el intendente de La Maré asume en diciembre del 2015. Nos pasaron 3 meses y pidieron la intervención. En 2015. 2015 asumió en diciembre. Nos pasaron 3 o 4 meses y los concejales, 7 de ellos piden la intervención. No tiene ningún sentido, Pero ningún usted no asidero, ningún aprovecha justificativo. ese diálogo con Cartes como para decirle, pedirle a tus diputados que no le intervengan a nuestro intendente. Yo no tengo por qué pedirle ni a Cartes ni a nadie, porque no existe ninguna causal, Estela. Pero está se hecho. Cayó, Pero está ahí, se se puede cayó aprobar. un puente, vino una de estas grandes lluvias, se cayó un puente ahí cercano a la municipalidad. Por ese puente transitan muchísimos vehículos, colectivos, transporte escolar, etcétera, etcétera. El agua socavó las bases, digamos, del puente. El puente estaba para caerse en cualquier momento. ¿Qué hubiese pasado si pasaba, Dios no guarde, un transporte escolar lleno de niños y se caía y fallecían 10, 15, 20 criaturas? Por favor, por favor. Pero ese puente es responsabilidad de la municipalidad. Correcto, hizo el trabajo. Y porque hizo el trabajo, vía excepción, porque habría que hacerlo, no podés esperar. Hubiese sido peor que... Hubiese sido mucho peor. Bueno, pero lo que plantea el compañero Alfredo es que se iba a negociar, sacarlo... No, mentira. Le dejamos libre a Armando Gómez Mentira. a cambio que se consigan los votos Esa- del llanismo para sacar a Hugo Velázquez. No tiene nada que ver una cosa con la otra, es mentira, eso es mentira. Apoyaría, separando los temas, Sí. ¿apoyarían ustedes la destitución de Hugo Velázquez? Bueno, ese es un tema que la bancada de diputados va a tener que evaluar si existiese, digamos, una propuesta, un ofrecimiento, qué sé yo, se plantease el tema. Hasta este momento no se planteó. Sí, pero el Lo que planteamiento... pasa es que yo no entiendo muchas cosas. Hugo Velázquez sube el segundo año de mandato de la Cámara de Diputados con el apoyo de los diputados que pertenecen al equipo de Efraín Alegre, porque el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados es Amado Florentín, del equipo de Efraín Alegre. Yo pregunto, en el segundo año del mandato de la Cámara de Diputados que longió a Hugo Velázquez y se modifica en 3 minutos el reglamento interno para extender a 4 años, ¿Hugo Velázquez qué era? Oficialista. No era la mano derecha de Horacio Cartes. ¿Y qué siguió siendo el tercer año y el cuarto año? Y bueno, pero- Entonces, no. ¿Sabe qué es lo que pasa? Lo que pasa es que cuando yo estoy, está todo bien. Cuando yo no estoy, está todo mal. Pregunta, ¿quiénes fueron los diputados que firmaron el proyecto de ley del famoso impuesto al tabaco? ¿Diputados de nuestro sector o diputados del sector de Efraín Alegre? ¿Quiénes fueron los diputados que firmaron el proyecto de la ley de concesión de Tapeponá? ¿Diputados de nuestro sector o diputados del sector de Efraín Alegre? Investiguen y van a encontrar las realidades. Hacemos otra pausa y en un ratito tenemos otras consultas para el senador Blas Llano, invitado esta noche en De Primera Mano. Porque siempre hay una manera más fácil y en los momentos de mayor intimidad, cada segundo cuenta. Descubre el primer preservativo control con aplicador Easy Way, que facilita la colocación del preservativo de una forma rápida y sencilla. Bueno, seguimos, estamos en De Primera Mano, está el senador Blas Llano con nosotros, el liberal radical auténtico. ¿Qué pasó con Carlos Amarilla? ¿Por qué hay una querella? ¿Usted le querelló a él? Sí. ¿Por qué? Y fueron los sucesos de marzo, digamos, del 31 de marzo, donde él en un arrebato, yo digo, de ¿qué, verdad? Me acusa directamente de que yo supuestamente di la orden al ministro del Interior y al comandante de la Policía Nacional para que ellos ingresen a asesinarlo al joven Rodrigo Quintana al local del partido. Y a mí me parece que es una acusación demasiado grave. ¿Usted habló con él ese día? Esa noche. Yo hablé con él cuando yo me enteré
de que digamos, los vándalos que quemaron el Congreso subían hacia Palma y teníamos ya la información de que estaban causando disturbios en el Lido Bar y en negocios particulares. Yo le llamé y le dije que pare eso y que en vez de hacer eso él tendría que encargarse de aclarar la denuncia que la Contraloría General de la República había establecido cuando él fue gobernador de Central. O sea, ¿Por qué aprovechó... perdón, Carlos, ¿por qué usted le llama a él y le dice que pare? Porque evidentemente, Estela, nadie escapa a eso, que muchos de los manifestantes y muchas de las personas que fueron arreadas a ese lugar, evidentemente hubo apoyo político, se habla. ¿Quién incendió el Y Congreso? no tengo yo forma de probar. Pero tiene Por eso sospecha. por eso hay una investigación de la Fiscalía. Por ejemplo, en nuestras oficinas se tiraron bombas molotov. Ustedes sabían que nosotros hoy en día no tenemos oficinas. En el Congreso. No tenemos. ¿Ustedes sabían eso? Sí, sabíamos. O sea, Sabía. nosotros no vamos. No estamos sabía en el que era pasillo. suya, pero sabía que varias... Nosotros estamos en el pasillo. Y tenemos que atender a la gente que, por supuesto, va a reunirse con nosotros en el pasillo. ¿Está Pero bien? ¿de quién sospecha usted? Porque acá Silvia Facetti Sí. le responsabilizó a Efraín Alegre del incendio en el Congreso. Bueno, mira, yo prefiero esperar, digamos, la investigación de la Fiscalía, ahora con los famosos circuitos cerrados, las cámaras que están por doquier, se puede perfectamente identificar y hacer una investigación a profundidad para ver si efectivamente hubo lo que se dijo que hubo, barras bravas, pagos a gente de la Chacarita para que vengan a unirse a esa manifestación, etcétera, Se etcétera. mataron Pero a un si joven usted le- esa noche, esa madrugada. Sí, claro. En el partido, en el local Claro. del partido. Y hemos repudiado ese sábado a la mañana, nos reunimos en casa, un grupo de 7 u 8 dirigentes del movimiento, y hemos dado a conocer un pronunciamiento donde exigíamos inmediatamente la renuncia del ministro del Interior y del comandante de la Policía Nacional, cosa que se dio creo que 3 o 4 horas después. Claro. Fue su aliada en un momento, Desiree Masi. ¿Qué opinión le merece hoy? Y yo creo que Desiree lucha por lo que ella cree. Yo en realidad no tengo una amistad con Desiree como sí con Rafael. En su momento fuimos dirigentes de la Federación de Estudiantes Universitarios del Paraguay. Fueron ministros también, fueron en el gobierno Lugo. Por eso, pero ya... Antes. Ujú. Podemos estar de acuerdo o no con ella, tiene su forma muy particular de expresar sus puntos de vista. Respeto, muchas comparto y muchas no comparto. Ahora, con relación a la siguiente fotografía, ¿usted cree que es el único que le puede ganar al Partido Colorado? O sea, te voy a decir con absoluta claridad lo que yo creo. Yo creía que con Fernando Lugo le ganábamos al Partido Colorado. Y yo creo que con Mario Ferreiro le ganamos al Partido Colorado. Estamos hablando con Blas Llanos, senador liberal radical auténtico. Ahí tiene... Comentamos, Carlos, acá aprovechando la foto, Sí. nomás. Desde que se empezó a hablar de la posibilidad todavía muy remota, porque él no había aceptado ni nada de que... Pero nunca descartó tampoco. Sí, pero dejó entreabierta Sí. la puerta, ¿verdad? De que podía ser candidato a alguna cosa. Le dieron con cascotes y con todo tipo de palos. Y aparte hicieron llover todos los días. Para complicar el estado de calle y avenida, ¿verdad? Yo creo que eso hizo que se repliegue, no hablara más. Hasta Adolfo se cayó más. ¿Y te acuerdas que había pedido que no hable tanto? Pero es notable cómo los colorados olfatean que este señor es el que le puede ganar. ¿Y ustedes creen que lo de Peña es mera coincidencia? De Santiago claro, Peña como candidato claro. del Partido Colorado, independientemente que va a tener una interna dura con Mario Audo Benítez. Pero pensando en Mario. Claro, y Mario Audo Benítez también, es un muchacho joven, una persona joven, Sí. ¿verdad? Bueno, sigamos. Ay, no sé qué va a decir de la fotografía que viene. Hoy ya habló mucho de él. Efraín Alegre. Y yo creo que Efraín es una persona que no sabe interpretar. No, estoy tratando de utilizar las palabras exactas, ¿verdad? No sabe interpretar, No, de rienda suelta, no hay problema. claro, no sabe interpretar el rol que él tiene que cumplir.
Resulta ser que cuando uno es presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, es presidente de todos los liberales. Cuando uno es presidente del Partido Liberal Radical Auténtico, pero al mismo tiempo es candidato a presidente de la República, de un sector del Partido Liberal, ¿en qué condición actúa cuando actúa? En su condición de presidente de todos los liberales, los que le votaron y los que no le votaron, los que están de acuerdo con él y los que le critican, o actúa solamente en su condición de precandidato de un sector, de una facción del Partido Liberal. Y eso él no sabe interpretar. Cuando usted fue precandidato, ¿era presidente también del comité del directorio? Sí. Y con Efraín, de aquella famosa urnas delivery, Sí. ¿verdad? Incluso se dio su candidatura el senador Blas Llano a favor de Efraín Alegre en su Y momento. le apoyamos con toda la fuerza en todos los sentidos que tuvo el Partido Liberal. Y nunca un candidato, porque hago política hace mucho tiempo, nunca un candidato del Partido Liberal tuvo tanto apoyo en todos los sentidos como tuvo este señor. Fernando Lugo fue presidente de la República, usted fue su aliado principal, era el hombre clave y fue clave también en la destitución. ¿Qué pasó con Fernando Lugo? Fernando Lugo es el inicio de un proceso que no, valga la redundancia, no se había iniciado a pesar de la apertura democrática desde el 89, desde el momento en que no hubo alternancia en el gobierno de la República. Y él representó esa alternancia y ese proyecto con ideas de cambio y de renovación dentro de la política paraguaya. Lamentablemente, tengo que decir de que el Partido Liberal Radical Auténtico, así como el Partido Colorado, y también últimamente las famosas agrupaciones nuevas, modernas, sea de la tendencia que sean, se contagió de vicios de la política tradicional paraguaya, que es la prebenda, el clientelismo político, la dádiva. Entonces, muchos dirigentes, no sé si muchos, dirigentes, no hablo del pueblo liberal, dejo aparte al pueblo liberal. Muchos dirigentes de mi partido entendieron de que porque Fernando Lugo ganó con el 80% del voto liberal, el Partido Liberal tenía que gobernar o tenía que administrar o formar parte del gobierno en un 80%. O sea, fue un problema en realidad de esas características. Y como presidente del partido, por más que yo no estaba de acuerdo, porque yo creo que los procesos tienen avances y retrocesos, yo creo de que había que haber insistido en ese proceso. Lamentablemente, cuando los diputados de tu partido, de tu equipo político, los senadores y la dirigencia tradicional te obligan prácticamente a tomar una posición, y bueno, uno está obligado a hacer lo que, si quiere seguir siendo presidente del partido y si quiere seguir la línea institucional del partido, acatar, digamos, esa decisión. O sea, usted nos está diciendo que en esencia usted no apoyaba el juicio político de Fernando Lugo. Y Fernando Lugo hoy sabe eso. Usted le pidió, bueno, no sé si, perdón, disculpa. Nosotros hablamos con el senador Lugo, integramos la misma comisión, que es la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y un día le dije, presidente, le dije, ¿qué te parece si un día esto nos sentamos a hablar y aclaramos algunas cuestiones? Porque era tensa la relación hasta ese momento. No era tensa, pero evidentemente faltaba ese día. No era lo mismo. Claro. Porque se dicen tantas cosas y se escuchan tantas cosas. Y hay gente interesada también en que se digan y se escuchen tantas cosas, que era importante esa conversación personal mano a mano que yo tuve con él. Tuvimos esa conversación. Te puedo asegurar que el relacionamiento político que yo tengo y amistoso que tengo con el presidente Lugo hoy es óptimo. La fotografía que viene, dejo a Estela Ruiz Díaz porque me lo mencionó varias veces. El presidente de la República, Horacio Cartes, él es su amigo, ¿verdad? Él fue su amigo antes de ser Horacio presidente. Cartes lo conocí hace 12 años o más, cuando él no estaba afiliado a ningún partido político, cuando él ni siquiera creo que iba a votar a Ni ninguna siquiera votó. elección. ¿Y alguna vez usted no le dijo, venga con nosotros? No, ¿No? no. Le ganaron de mano después de... No, porque hubiese sido con Lugo y después con Cartes. No. 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 ¿Y qué opina de él? Y yo creo que Horacio Cartes llega imbuido un poco
de la imagen del empresario exitoso, del manejo exitoso, digamos, de sus empresas privadas, algo similar, no idéntico, similar a lo que sucedió con el ingeniero Guasmosi en su momento. Y evidentemente por la cantidad de votos que obtuvo generó una gran expectativa, como es normal cuando se elija un presidente. Pero yo creo que la actividad política y la administración de la cosa pública tiene sus realidades que no siempre son idénticas o iguales a administrar una empresa en el sector privado. Y creo que le está costando, digamos, poder llevar a la práctica una serie de programas y una serie de promesas que ha cumplido. En ese sentido, senador, no cabe la menor duda que usted fue y su grupo, su bancada, fue clave para la gobernabilidad de Cartes. Usted dice, lo conocí hace 12 años. Cartes, como todos los empresarios, ponía los huevos en varias canastas. Usted como corredor de rally creo que aportaba, Pool era la publicidad de su auto, ¿o no? En algún momento. Palermo. Y sobre todo el 2014 se cristaliza, diríamos, esa alianza cuando usted se convierte en presidente del Congreso. Incluso recuerdo que el sindicato de Yacyretá lo había denunciado a usted, que gracias a su acuerdo con Cartes mantenía unos 60 planilleros liberales. ¿Cuál es su relación política con Cartes? Entonces, ¿usted decidió como bancada darle gobernabilidad a Cartes? ¿Cómo es la relación? En primer lugar, te quiero decir de que nosotros en el Senado hemos acompañado los proyectos que consideramos son para bienestar de la mayoría del pueblo paraguayo y nos hemos opuesto a aquellos proyectos que consideramos no merecen tener nuestro acompañamiento, en primer lugar. En segundo lugar, cuando yo fui electo presidente del Senado, de 13 senadores, 12 senadores liberales me acompañaron. No fue una decisión solamente mía ni de mi equipo interno. Ahí estaba, por ejemplo, el senador Wagner, el senador Acevedo, el senador Zaguier, el senador Gómez de Langeri, etcétera, etcétera, que la senadora Emilia Alfaro, que no son de mi movimiento interno. Eso fue un acuerdo coyuntural a los efectos de integrar la mesa directiva, como ocurre cada vez que hay elecciones de mesa directiva. En segundo lugar, yo nunca le he pedido, y por lo tanto nunca me dieron, un solo lugar en la administración pública bajo el gobierno de Horacio Cartes. Y si ustedes saben, no dos, uno, quiero que me lo digan, un nombre. ¿En qué institución? Uno, no dos. No existe. Y la gente que estuvo en Yacyretá y la gente que estuvo en Itaipú, la mayoría absoluta de todos los sectores internos fueron despedidos. Y algunos quedaron, pero no solamente de mi equipo político. Y muy pocos, entre paréntesis, no vaya eso de 60 o de 40, podrían de ser 3 o 4, pero que fueron nombrados en la época del gobierno ya de Lugo. O sea, tenían cierta estabilidad laboral. Esa es la realidad. Pero de todos modos, senador, usted no ha de desconocer, porque es el principal interesado en escuchar este tipo de críticas, de que la principal objeción que se le hace desde el otro sector liberal es de que es el sector cartista. Que no hizo oposición nunca. Que no, en realidad no hizo oposición. Y sí, porque el tema es la posibilidad de diferenciarse nítidamente del oficialismo colorado para plantear la confiabilidad como opositores, ¿verdad? Y da la impresión de que algo de cierto hay en eso. Pero ¿en qué caso? No sé, es una No, percepción. importante. Bueno, pero yo puedo percibir muchas cosas, por eso yo les dije, en el caso... Pero la derrota en la interna liberal de tu candidato te da la pauta también que el pueblo liberal eligió la opción de confrontación con Horacio Cartes. La derrota en la interna liberal podemos evaluar con mucho gusto en otro momento. Hay varias circunstancias. Una de ellas era el desconocimiento, hay que ser absolutamente claros, que tenía nuestro candidato
Y por el contrario, Efraín Alegre, habiendo sido el último candidato a presidente de la República, habiendo sido senador, habiendo Pero sido senador, no se ministro de olvide Obras del Públicas. eslogan usado justamente en esa campaña por el efrainismo, que era cerca de la gente, lejos de Cartes. O sea, Diciéndole exacto. que con el Y otro- lógicamente, yo creo que en la campaña uno busca los eslóganes que más le conviene, dice lo que más le conviene, pero de ahí a que las cosas sucedan realmente, yo no encuentro sinceramente. ¿Cuál es Porque la les cri- puse dos ejemplos de los proyectos de ley, esto aprobado en el Congreso, y les pido por favor, en su calidad de periodista, que averigüen quiénes fueron los firmantes de esos proyectos. ¿Cuál es la crítica que le hace Horacio Cartes? ¿Perdón? La crítica que le hace Horacio Cartes. Y nosotros vivimos en un país donde lastimosamente la tercera parte de la población paraguaya está inmersa en niveles de pobreza y extrema pobreza, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo con atraer las inversiones extranjeras porque eso hace posible que se habiliten fábricas, empresas y haya trabajo para la gente. Yo estoy de acuerdo con las obras públicas que generan inmediatamente también mano de obra, pero no podemos hacer eso y olvidarnos de una cruda realidad del día a día, que es precisamente esos compatriotas que viven en niveles de pobreza y extrema pobreza. Entonces yo creo de que falta mucho y faltó mucho en el gobierno de Horacio Cartes una política social mucho más agresiva, en el buen sentido de la palabra, a los efectos, no de solucionar, porque esos problemas no se solucionan con programas de contingencia. Pero yo no puedo decirle a una persona que está tal vez en esa situación, esperen que dentro de 15 años ya vamos a tener trabajo y ya vamos a poder solucionar el hoy tema. el tema. Es hoy. Entonces esas políticas de contingencia tienen que ser aplicadas, por lo menos para paliar en algo esa necesidad. No podemos decir, vamos a crecer económicamente, nuestros niveles macroeconómicos son muy buenos, nuestros índices, mejor dicho, macroeconómicos son muy buenos, hemos mejorado en esto, en aquello, pero sin embargo seguimos soportando esa cruda realidad, ¿verdad? Y yo creo que no solamente Horacio Cartes, sino los gobiernos que vengan tienen que tener en cuenta esa realidad. Hasta tanto y en cuanto los programas a mediano y a largo plazo se puedan llevar a la práctica. ¿Hay una inquietud, Carlos, perdón, que llama la atención volviendo al escenario electoral? ¿Cómo el Partido Liberal, siendo el segundo partido más importante del país, en los últimos años ha optado por buscar candidatos por fuera del partido? Porque básicamente eso es lo que quiere reivindicar también Efraín Alegre, potenciar una figura liberal y tener mayor peso en las negociaciones. ¿Dónde nace esa incapacidad de producir buenos candidatos en el PLRA? Y yo creo que el partido debe modernizarse, ¿verdad? Y yo creo que la renovación es parte importante de la modernización partidaria. Y para que haya renovación hay que dar espacios y oportunidades. Y no ser siempre la misma gente la que pueda eventualmente candidatarse a ocupar cargos electivos importantes, ¿verdad? Y en la medida que el partido no se abra a la sociedad, eso va a seguir ocurriendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, y por el contrario, en candidaturas a intendencias municipales, sin embargo, nuestra realidad es otra. Hablábamos del departamento central. Central tiene 19 distritos, en 13 ha ganado el Partido Liberal, recuperando municipios demasiado importantes como Mariano Roca Alonso, Lambaré, Fernando de la Mora, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero no hay una autocrítica en el sentido de que el Partido Liberal es una mala copia del Partido Colorado, repitiendo los mismos vicios que criticaron siempre: prebendarismo, clientelismo, corrupción. Nos decía Carlos Mateo Galmilli el lunes en un programa que el único año en el que estuvo el Partido Liberal en el poder es para olvidarlo, como dando a entender que fue una muy mala gestión y una gestión con muchas irregularidades y denuncias de corrupción, la era Federico Franco. Yo creo, y dije hace rato, de que el Partido Liberal, como un partido tradicional, al igual que el Partido Colorado, pero también los partidos nuevos y las organizaciones nuevas tienen esos vicios, Estela. Y no solamente los partidos políticos, las organizaciones o movimientos políticos.
también los movimientos sociales. Es increíble. Donde hay una comisión vecinal que se encarga de proveer agua a la comunidad, hay disputa. Y hay disputa porque el que administra o cobra demasiado, o no rinde cuentas, o le ubicó al hijo, o le trajo a la señora como administradora, etcétera, etcétera. Yo creo que es un problema también cultural, pero desde luego que la responsabilidad mayor de cambiar esa línea de pensamiento, que yo creo que tenemos los paraguayos como columna vertebral, en la vértebra misma, por supuesto de los políticos, ¿verdad? O sea, si yo enseño y doy muestras de que yo no voy a permitir que en esta institución donde yo estoy al frente se siga con esa práctica, eso puede generar de que se vaya cambiando las cosas. Cuando estuve como presidente del Congreso, 216 contratados que no hacían absolutamente nada, de la noche a la mañana, previo informe de qué es lo que hacían o dejaban de hacer y no hacían nada, les tuve que decir, lastimosamente no se le va a renovar el contrato. De los 40 vehículos que había en la Cámara de Senadores, dije, bueno, ¿cuánto necesitamos para que funcione la Cámara de Senadores y el Congreso? 20. Bueno, 20. ¿Qué hacemos con 20? Le donamos a la Policía Nacional, incluido el vehículo que usaba el presidente del Congreso. Pequeñas medidas. Tal vez no causen un impacto presupuestario muy grande. Y yo, iluso, también creí que eso a lo mejor iba a extenderse a otras instituciones. No. Senador, tengo tres fotografías más que quiero mostrar, pero quiero preguntarle esto. Faltan 6 meses para las elecciones internas de los partidos, con miras a las elecciones del año que viene. Existe la percepción de que hoy Efraín Alegre es el precandidato y prácticamente está solo. ¿Le va a ser fácil a Efraín Alegre llegar a las presidenciales? Nosotros vamos a presentar candidatos a presidente y vamos a presentar candidatos a gobernadores, senadores, miembros del Parlasur y por supuesto diputados nacionales y juntas departamentales en toda la República. ¿Y quién va a ser tu candidato a presidente? Porque que yo sepa, el que estaba en la lista ya no quiere ser. Y Lanzoni. de aquí a poco van a saber. ¿Qué significa de aquí a poco? ¿4 días, 3 días, 2 días, 5 días, 8 días? Para tomar nota nomás, senador. No sé, puede ser fines de junio. Fin de junio, y falta un mes. Ya dijo categóricamente, el único, y dijo, voy a ser bien sincero, así dijo, ¿verdad? Claro. O voy a ser claro, el único que le puede ganar al Partido Colorado el año que viene en las elecciones presidenciales se llama Mario Ferreiro. Yo le pongo y le pedimos a la gente que ponga estas 2 fotografías. ¿Uno es más fácil o el otro es más fácil? En el caso de Mario Abdo Benítez, no importa que sea Mario Abdo Benítez o que sea Santiago Peña el candidato de los Colorados, Blas Llanos. No importa. A cualquiera de los dos le gana Mario. No, yo dije el que tiene más posibilidades. Yo no puedo asegurar que lo... Sí, no, pero sí, en base a eso. Yo creo, yo soy un convencido de que el Partido Colorado es un partido fuerte. Y sea el candidato Santiago Peña o sea el candidato Mario Abdo Benítez, son candidatos fuertes. Es más, yo estoy convencido que una vez que terminen las internas del Partido Colorado, no va a pasar 15 días para que haya el famoso abrazo republicano. Estoy convencido de eso y eso va a ocurrir. Bueno, 2 candidatos fuertes. Mario Abdo Benítez, Santiago Peña. El que más posibilidades de ganarle tiene Mario Ferreiro. Sí. Efraín Alegre, ¿qué posibilidades tiene de ganarle a uno de ellos? Ninguna. Senador Llano, gracias por venir esta noche. Cuando guste, Muy gracias. amable. Último corte, ya volvemos. Bueno, estamos cerrando el programa de esta noche. Quedaron algunas expresiones del senador Llano, de primera mano. Categóricamente dice que Efraín Alegre no tiene ninguna posibilidad de ganarle ni a Santiago Peña ni a Mario Abdo Benítez porque a los dos considera candidatos muy fuertes. Así es. Está clarito también su apuesta después de Fernando Lugo es Mario Ferreiro. Sí, porque lo de Lugo es inviable. Ya, en inviable. todos los sentidos, En todos para los sentidos, presidente y para vicepresidente, ¿verdad? Y está clarísimo también que el Partido Liberal Radical Auténtico está partido en 2 sectores que se odian. En 2 sectores que se odian y en 1000 partes que no saben qué hacer. Sí, y que realmente ninguna de las partes sabe muy bien cómo empezar los trámites iniciales para tratar de componer la unidad. Y así como es crítico Efraín Alegre con Blas Llano también es muy crítico con Efraín Alegre, tal es así que dice que Efraín Alegre no dimensiona su función como presidente del Partido Liberal Radical Auténtico.
y mencionó que él le acompañó siendo presidente del partido como nunca nadie le acompañó a un candidato liberal en las últimas elecciones Y presidenciales. con eso nos dijo que básicamente alguna candidatura presidencial de Efraín Alegre feneció en el 2013, porque le dijo, nunca antes tuvo el respaldo que tuvo este señor, dijo. Y allí prácticamente se acabó, según Blas Llano, las posibilidades de ser candidato presidencial. Ahora, lo que no queda Efraín. claro todavía es quién va a ser el candidato del equipo joven, porque por las informaciones que manejamos, Lanzoni, que era un poco la figura que surgía cuando Fernando Lugo estaba en la palestra, no quiere liderar la lista de equipo joven para la precandidatura presidencial, que él quiere encabezar en todo caso la lista del Senado. Carlos Mateo sobrevuela por ahí aparentemente, conversaciones ahí, vimos la foto con Silva Facetti y creo que también decía el senador Blas Llano, en junio más o menos vamos a tener, y en cierta forma también confirmaba su retirada, momentánea creo yo. No necesito estar en la función, en el sí. cargo para tener actividad político-partidaria. Pero aclaró un cargo electivo. Electivo, sí, claro. Electivo. Sí, pero para eso tenés que ganar las elecciones Claro. si querés Claro, tener otro por tipo de supuesto. cargo, ¿verdad? Sí. Ahora, criticó al gobierno, no sé si criticó al gobierno Horacio Cartes. ¿No criticó? No, cuando vos le dijiste qué le diría a Horacio Cartes o qué le cuestionaría, y habló de la falta de una política de contingencia, teniendo en cuenta los niveles de pobreza en el país. Que la solución tenía que haber sido hoy, no dentro de 15 años. Claro, pero resolver la pobreza es de muchos gobiernos. O sea, Pero, pero otro cuestionamiento él y aparentemente aparte, no tiene. negó total cartismo que se le atribuye también. No va a decir tampoco que sí, ¿verdad? Sí. No, y De todos modos- acusó una supuesta doble moral del efrainismo, porque nos da a entender que los proyectos clave que se trataron en el Parlamento Tema contaron tabaco y con el tema apoyo de Tapeporá. Efraín. Tape por ahí. Que fue gente no de su movimiento, Exacto. por ejemplo. De todos modos, hay que recordar que Carlos Mateo definió a Blas Llano hace 2 días como el presidente liberal más, O el líder político más destacado de los últimos 10 años. sí, más importante Sí, de la más última importante de los década, últimos, dijo, sí. ¿verdad? Sí. Lo cual es toda una definición incluso para el Partido Liberal y el momento que pasa, ¿verdad? Mira, y es hoy. Y sí. No, es Blas Llano hace 5 años. Alguien, hoy, porque O sea, un partido inmerso en una crisis, en una falta de renovación dirigencial y en sobre todo una ausencia de expectativas de victoria, de poder. Ese que fue el viejo, eterno problema del Partido Liberal, la falta de vocación de poder. Hoy en esta coyuntura se nota de una manera muy palpable. Yo creo que eso la tiene clara Blas Llano. O sea, el candidato del Partido Liberal no tiene que ser liberal. y- Y no de esta elección, ya de Exacto. anteriores pero elecciones. sí tiene que estar un liberal en la, No, en la claro, chapa, la ¿verdad? dupla sí, sí. Ahora, algo que nos dijo en público, pero dijo en privado, es que cuando el presidente de la República iba llevando su renuncia a la anunciatura, le llamaron por teléfono. Ah, sí. Le llamó la senadora Lilian Samaniego para contarle a Blas Llano que eso estaba ocurriendo. Sí. Claro, porque en público se le preguntó si es que Cartes le avisó y dijo que no. Claro. Pero alguien que estaba con Cartes sí le avisó. Sí, no me llamó él, pero me llamó alguien que estaba. ¿Y quién? La senadora Lilian Samaniego. Hicimos la broma de que Lilian le dijo, hablale, na, hablale, na, Convéncele. Blas". Alguien irreverentemente dijo, Blas, help, help, help. Con esto nos vamos, señora, señor. Gracias por elegirnos, por preferirnos. Hasta la próxima semana. Y les recuerdo, todos los días de lunes a viernes a las 5 de la mañana estamos en La Lupa. Estamos en Monumental AM 1080. Buenas noches, hasta mañana. De primera mano fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Control. Feel. Make feel.